Castellón no es solo la provincia de sol y playa que todos conocemos. Al sur de la capital existe un macizo montañoso poco transitado que nos sorprenderá. La Serra de Espadá avanza desde el mar hacia el interior, cubierta de pino mediterráneo y alcornoque. Partiremos de Vilabella, en el límite entre la costa y la falda de la sierra. El GR36 atraviesa el macizo acercándonos a los pueblos que fueron el último reducto de los moriscos de Levante. En una travesía de 60 kilómetros que podremos realizar en 2 o 3 jornadas, alcanzaremos la villa termal de Montanejos. Habremos disfrutado de una tranquilidad difícil de imaginar, cuando a solo unos kilómetros las playas están abarrotadas de turistas. ¿Te parece bien que preguntemos aquí en este bar? A ver, ¿dónde empieza el GR? Porque ahora mismo no sé si nos podrán decir algo, pero en fin, vamos a intentarlo. Estamos un poquito desorientados y queríamos saber dónde empieza el GR36. Nos han dicho que es un camino que va hacia Eslida, hacia el pueblo de Eslida. No termino de saber, Está perfectamente señalizado, debéis de salir, ir a la plaza, luego tomáis la dirección hacia el castillo y a partir de ahí ya os internáis. Podemos llegar a Eslida y... hasta Montanejos si queréis, hasta en 2 Montanejos. días. Perfecto. Nos damos cita con el resto del grupo en Vilabella, a escasos kilómetros del mar, en las estribaciones de la Serra de Espadá. ¿Hacia Montanejos? No aneu. Però 3 dies. És igual, dona, no anireu i vindreu avui, però i que te pareix poc? No, però mira, La industria cerámica de Onda y en general de toda esta zona es muy famosa. Mientras paseamos por Vilabella, vamos descubriendo los azulejos con los que los vecinos embellecen sus fachadas. Pues había mucha gente. Desde Vilabella, en las estribaciones de la sierra, iremos ganando altura mientras nos alejamos del Mediterráneo. En la primera de las 2 jornadas que proponemos atravesaremos Eslida y Aín para finalizar en Alcudia de Veo. Siguiendo las indicaciones que nos han dado, nos dirigimos hacia el castillo, por la parte alta del pueblo. Bueno, pero per ahí per la dreta crec que n'hi ha més compàs que per l'esquerra. Aquí delante, mira ahí esos pequeños recintos de bloques. No, Sí, aquí abajo, ¿no? Sí, Hay sí, 4 allí, ahí. allí, Esos son aquel. quemadores para quemar la leña. El GR36 no lo atraviesa, pero nos desviamos un poco, porque en el pueblo nos han asegurado que las vistas son fantásticas. El castillo está en ruinas, pero sigue siendo una atalaya privilegiada para contemplar el mar a lo lejos y la plana baixa, con el pueblo de Vilabella a sus pies. Poco a poco nos vamos alejando de la costa para internarnos en la sierra. La Serra de Espadá es famosa por su masa de alcornoques, la mayor de la Comunidad Valenciana, en torno a la que se desarrolló toda una industria del corcho. Pero tendremos que internarnos un poco más, para que el pinar ceda espacio al alcornocal. A lo largo del sendero nos encontraremos con bastantes fuentes. La mayoría apenas son un caño con un hilo de agua, pero esta, la de Font de Cabras, es especialmente reconocida. Antiguamente los aguadores recorrían varios kilómetros con sus mulas para llenar sus garrafas y vender el agua en la costa. La vegetación por la que avanzamos tiene apenas medio siglo. Hasta los años 60 la industria cerámica de Castellón, sobre todo la de Onda, usaba la biomasa de la sierra para alimentar sus hornos. La llegada del gasoil le dio un respiro al monte. Mira, ¿qué ha pasado con este árbol? Esto que me cacho la pena. Oh, ya ¿Habéis visto? ¿Y ahora qué? Mira, s'ho ha fet el vent. Jolín, El viento. esto lo ha hecho el Es viento. los fuertes Lo ha hecho el vientos nos han viento. jodido el camino. Podemos parar y con... Ya no podemos pasar. Esto es lo que en otros tiempos nos tomábamos cuando íbamos a merendar en Pascua.
el zumo de la zarza famosa. Esto La zarza que decíamos aquí. La zarza, muy Es bien. lo que más se parece a lo que hoy toma la gente como Coca-Cola, pero entonces Y entonces era salsa todo, no se podía traer, claro. Esto debería estar maduro para que salga luego el zumo, todo eso, pero Ya. cuando Pero está ahora- maduro. ya. Y ahora pues ni siquiera se utiliza ya, bueno, a los aves y los animales aún. Seguimos en constante subida hacia el Alto de Lereta, a 600 metros de altitud. El camino es una antigua cañada de Aragón, por lo que aún quedan cabañas de pastores. Aunque el viento es fuerte, desde el alto las vistas del Mediterráneo y el castillo de Uxó son extraordinarias. Dejamos atrás el Alto de Lereta por una pista forestal que nace a la vereda de un pequeño huerto de almendros. Tras unas horas de marcha llegamos a Col Roig, el Collado Rojo, que recibe su nombre por el color de la piedra predominante en la sierra, el rodeno. Este era el punto tradicional por el que transitaba el camino que unía la localidad de Alfondeguilla con la de Eslida, y hacia allí nos dirigimos. Los pinos ceden su lugar poco a poco a los alcornoques, que los castellonenses conocen como surela. Los alcornoques de la Serra Espadá están en zonas escarpadas y de difícil acceso. Por eso la extracción del corcho no ha podido mecanizarse como en otros lugares. Aquí los sacadores todavía tienen que extraer las planchas de forma manual y bajarlas al pueblo por los caminos, como siempre se hizo. Esto es una zona que se caracteriza mucho por la cantidad de alcornoques que hay. El mismo alcornoque saca el corcho y esto es lo que se hacía los tapones precisamente de aquí. Y entonces el corcho era bueno si era grueso. La saca se hace en los meses de julio y agosto, es porque cuando la savia entonces empieza a fluir y se suelta un poquito el corcho. Esto se saca cada 10-12 años por esta zona de aquí. Justo antes de llegar al pueblo, el sendero se convierte en un camino empedrado que se conserva en muy buen estado. Llegamos a Eslida. Como la mayoría de los pueblos del Espadá, este quedó despoblado con la expulsión de los moriscos en 1609 y no recuperó su población hasta principios del siglo XX. Aquí se mantiene a pleno ritmo una de las industrias del corcho más pujantes de Castellón. Una fábrica como esta produce varios millones de corchos al año. Y aunque parecen todos iguales, algunos están reservados para botellas de lujo. Parece un detalle trivial, pero un corcho defectuoso puede estropear el sabor de un buen vino. De Eslida salimos por el barranco de Loret. Solo encontraremos agua en superficie cuando llueve copiosamente, lo que es muy inusual. En toda la sierra ocurre lo mismo. Los cauces y barrancos están secos porque las aguas discurren bajo tierra. Pues aquí tenemos esta especie protegida en la sierra que es el ruscus.
Esta planta era común en toda la umbría de la Sierra de Espadán, pero que el cambio climático está haciendo que poco a poco esté desapareciendo, como esta, por ejemplo, que está secando. Le faltan las características del frío y la humedad necesaria. Aquí podemos ver esta todavía que conserva la semilla que sale detrás de esta hoja aparente. En la florecita esta, que es muy pinchosa, hay que tener mucho cuidado. Pero aquí tendríamos, en este punto, tenemos la flor de la planta. La subida por el barranco apenas dura 15 minutos, pero es de una gran belleza. Los espinos negros, las zarzas, el ruscus o el olivo silvestre se vuelcan sobre los excursionistas desde ambos lados del camino. Subimos un nuevo collado, el Col de Barres, ubicado en una antigua zona de pastores. Generalmente los aljibes se situaban en lugares donde las fuentes no estaban muy próximas y después de un considerable esfuerzo de subida, en este caso, de animales y personas, necesitaban refrescar y tal. Entonces solía elegirse un lugar resguardado donde tuviese cierta superficie o explanada natural que luego se encalzara las aguas de forma natural o a mano. Anteriormente a la entrada al propio aljibe solía construirse una pequeña balsa, o bien de piedra o bien una oquedad profunda, para que la materia en suspensión se fuese depositando y el agua pasase más clara y más limpia abajo. Y sobre todo está muy integrada en el medio y en el paisaje, tanto en la construcción de piedra como luego en el camuflaje de la propia vegetación espontánea de aquí. Comenzamos el descenso hacia el pueblo de Aín. El valle fue arrasado por un incendio hace 15 años. El fuego avanzó despacio, por lo que además de los árboles, calcinó las raíces y el propio suelo. En estos casos la recuperación es más lenta. Las piñas que quedaron enterradas han permitido la regeneración espontánea del bosque. La mayoría de los pueblos del Espadá tuvieron en algún momento un castillo o una fortaleza. Esta zona fue escenario de continuas batallas entre los reinos de taifas y los reinos cristianos. Hoy todos están en ruinas. Los molinos iban a correr la misma suerte que los castillos, pero algunos han sido recuperados, aunque no se usan como tales. Su única función es turística. La presencia de berros en el agua demuestra que está limpia y sin contaminar. El agua de esta sierra siempre ha gozado del prestigio de ser muy saludable. Hoy quedan pocos balnearios y plantas embotelladoras, pero años atrás eran muy abundantes. En el barranco de la Caridad encontramos un par de molinos. Nunca fue fácil el oficio de molinero en esta sierra, porque el curso de los arroyos era muy irregular. De ahí que las acequias y albercas fueran tan importantes. Pues hay muchas más que en la playa. En algo menos de 1 kilómetro desde el Molino del Arco llegaremos a la localidad de Aín, situada en pleno corazón de la sierra. Es un pueblo muy pequeño, de apenas 130 habitantes, pero los fines de semana se llena de senderistas que lo toman como punto de partida para sus excursiones. Recorriendo sus calles, observamos que la gente de Aín conserva viejas tradiciones, como pintar de azul el marco de puertas y ventanas para ahuyentar malos espíritus. Y la paella familiar. Buen día. No, buen día. La paella, no estoy... Bon dia. Expliquemos los del pimiento. Això per què ho fica, Per donar-li sabor a la paella. Sí? És molt bo. Que vostè no en posa mai? Pimentó no, es que allí en l'Horta de Valencia, pero en l'Horta de Valencia no suelen ficar eso. Pues sí, jo la poso. La mayoría de los pueblos del Espadá tuvieron una fuerte presencia morisca. Antes de la expulsión definitiva de la península, los moriscos de Levante se refugiaron en esta sierra, pero es en las calles de Aín donde mejor se aprecia su antiguo aspecto.
Salimos del pueblo por el viejo camino que le unía con Beo, siguiente pueblo del GR, a través de un alto collado. Hay decenas de corrales que hoy están abandonados, pero que hace solo unas décadas servían para guardar ganado, secar higos y almacenar paja. Desde el collado hasta el pueblo de Beo encontramos todos los rasgos típicos del GR36. Montes bajos cubiertos de pinos y alcornoques, barrancos con el cauce seco la mayor parte del año, huertas de naranjos y un pequeño pueblo que se resiste a desaparecer. Yo tengo uno que es muy gracioso. ¿De qué? Está muy Beo es tan pequeño que depende de Alcudia, un pueblo cercano que también atraviesa el GR. Desde aquí tenemos unas vistas formidables de algunos de los picos más altos de la sierra, que superan escasamente los 1000 metros. Hasta Alcudia nos queda apenas 1,5 kilómetros de marcha. Caminar por el estrecho muro de contención de una acequia no es lo más prudente, pero no hay otras opciones para llegar a Alcudia, como no sea por la carretera. Y nosotros preferimos enfrentarnos al vértigo que pisar asfalto. Ya está ahí. 1 minuto y estamos en Alcudia ya. Ah, ya, pues ya estaba bien, ya era hora. Si hemos comenzado el sendero en Vilabella, al llegar a Alcudia llevaremos en las piernas casi 30 kilómetros, la mitad del camino. Si nuestra intención es completar la Transespada en solo 2 jornadas, este es el lugar ideal para hacer noche, ya que junto al propio sendero encontraremos un hostal. Visitaremos el Mas de Bagán, una masía abandonada en lo alto de un collado antes de llegar a Montanejos, ubicado en mitad de un espectacular medio natural. Salimos de Alcudia por el paseo que el ayuntamiento ha acondicionado junto al río. Enseguida dejamos atrás la civilización y nos internamos de nuevo en una zona de pinos y alcornoques. En este trecho el camino es un poco más duro. Son casi 90 minutos de una fuerte subida hacia el collado de Pedralba. Pese a que toda la sierra está repleta de alcornoques desnudos, algunos tienen un color rojizo tan intenso que destacan de los demás. Ahora nos toca bajar por el otro lado de la montaña, hacia un nuevo valle. Pero antes encontraremos el Mas de la Campana. Famosa campana en la masía. Mas en valenciano significa masía, y esta de la Campana no siempre se llamó así. Su mítica campana es en realidad la carcasa de un obús de la Guerra Civil. La ubicación original de la campana se encontraba en este olivo, lo que llamábamos el cuello del ciervo, que era justamente en esta rama, como podéis ver, tiene la apariencia de la cabeza de un ciervo, el ojo, el hocico y los 2 cuernos. Lo que pasa es que estaba en una situación muy frágil y era fácil descolgarla. ¿Tú has visto cómo está eso de pino? Mira, mira, no, es grande. ¿Este es todo roto? Todos partidos. Por el viento en las nevadas que ha habido estos días atrás. La nevada del mes de enero, de finales de enero, y el viento. Eso va. Sí, pero ese es el viento, ahí se ha echado ahí por la mitad. Sí. La imagen de tanto árbol caído es un poco desoladora, pero en realidad es parte del proceso de selección natural. Solo los más fuertes quedan en pie. En los próximos días, los agentes forestales vendrán a despejar la pista, no solo para comodidad del senderista, sino para que puedan acceder los retenes en caso de incendio. Toda esta sierra fue uno de los frentes de levante durante la Guerra Civil. Aún quedan en pie casamatas y nidos de ametralladora. Pero es que está perfecto esto, ¿eh? Esto no se ha derruido nada, nada. Por dentro es una pasada.
Pero fíjate, todos los pilares, la parte que está... Es una pasada, que ellas no tenían pilares. Esta tiene 3 objetivos. Uno, pimba, otro y otro. Por si las moscas por donde vinieran. El GR-36 no pasa directamente junto a ellas, sino que hay que internarse monte adentro. La mejor forma para encontrarlas es contar con la ayuda de alguien de la zona. ¿Te fijas que al final de la pared aún tiene su final auténtico? Espilleras se llaman. Y después vamos a ver aquella allí, que aquella sí que está también perfecta. Son trincheras más bien individuales, como si dijéramos. Sí. Pequeñitas. Villamalur. Al costat hasta que hemos llegado aquí. El castillo de Muza, lista de Abucey. Seguimos por la rambla de Villamalur sin detenernos en el pueblo. Hemos conseguido un buen ritmo y queremos aprovecharlo para la subida al Collado de la Sierpe. Pasado el collado, caminamos a media ladera hasta el Alto de San Cristóbal. Al otro lado del alto vemos Torralba, penúltimo pueblo del GR. Como los anteriores, es una localidad pequeña, pero muy acogedora. Por fin estamos en Torralba. Esto me trae recuerdos de la juventud. Su población es inferior a 100 habitantes, pero está cuidado con esmero. No es un pueblo abandonado. Ha llovido mucho, mucho frío, que no, porque las fuentes están un poco secas. Hay una sequía que da miedo. A ver, adiós, que vaya bien. Qué jovencico, ¿qué edad tenías entonces? 18, 20... ¿Y qué edad te crees que te cuida? 75, 80... ¿Cuántos tienen? 80. 80. La gente de Villamalur es formidable. No solo son amables con nosotros, sino que se preocupan de que su pueblo, aunque sea pequeño y poco habitado, no se deteriore con el paso del tiempo. Pero los ponían para referencia de que supieran los... Pues las velas y hasta aquí veo que me están retrasadas sin que tener la flor. Todavía nos queda la subida por una pista forestal hasta el Mas de Bagán. La tarde está avanzada y el calor ha remitido. Por eso el rumor constante de los insectos es menos intenso. En lo alto de una loma encontramos la masía. Durante mucho tiempo fue una de las más importantes de la región. Daba alojamiento a una familia hacendada y tenía capacidad para guardar mucho ganado. Pero más que su tamaño, llama la atención su aislamiento. Los alrededores están cubiertos de matorral y matojo en lugar de pino y alcornoque, porque el incendio del 94 arrasó esta zona. Las llamas avanzaron directamente hacia la masía, pero las eras que la rodeaban partieron el fuego por la mitad. El fuego continuó dejando el edificio intacto en el centro. Oye, ¿y a ti cómo te va con los 2 palos? Porque veo que antes no llevabas ninguno y ahora vas con 2 palos. Es que con los 2 palos me di un golpe en la rodilla y resulta que, claro, pues no podía ir a la montaña, pero cogiendo los 2 palos, sobre todo para las bajadas, estupendamente. Te va bien. Pero tú lo notas. Sí, muchísimo, además, muchísimo. Al tiempo, cuando llevas unas horas caminando, sí que lo notas, ¿no? No, y al momento. Mejor. Los bastones telescópicos son de gran ayuda para el senderista. En las bajadas descargan entre un 30 y un 40% del peso que soportan nuestras rodillas. Entramos a Montanejos a través del puente de San José. Hemos terminado nuestro viaje. Montanejos es hoy uno de los destinos favoritos de la zona de Levante para practicar deportes al aire libre, como la escalada, el senderismo o la bici de montaña. Tradicionalmente era el lugar al que la oligarquía de Levante venía a tomar baños en sus aguas termales. De aquella época dorada quedan aún algunas casas palaciegas y un balneario al que entramos para descansar de nuestra larga travesía.